Al llegar a mi apartamento, encontré la siguiente carta de mi padre. Mi querido Víctor. Probablemente habrás esperado con impaciencia carta mía para indicarte la fecha de tu regreso a casa. Al principio estuve tentado de escribirte solo unas líneas, anunciándote meramente cuando debías llegar. Pero eso habría sido una cruel amabilidad, así que no me he atrevido. ¿Cuál no habría sido tu sorpresa, hijo mío, si esperando una feliz y gozosa acogida, te hubieses encontrado, por el contrario, una casa sumida en el llanto y el dolor? ¿Cómo podré relatarte, Víctor, nuestra desventura? La ausencia no puede haberte vuelto insensible a nuestros gozos y aflicciones. Así que, ¿cómo podría yo ahorrar sufrimientos a mi hijo durante tanto tiempo ausente? Quiero prepararte para las dolorosas noticias, pero sé que es imposible. Imagino tu mirada deslizándose por la página, buscando las palabras que te traen tan horribles nuevas. William ha muerto. El hijito querido cuyas sonrisas me llenaban el corazón de alegría, que era tan afable y tan vivo, Víctor, ha sido asesinado. No trataré de consolarte, sino de relatarte simplemente las circunstancias del suceso. El jueves pasado, 7 de mayo, fuimos Elizabeth, tus dos hermanos y yo a pasear por Plain Palace. La tarde era cálida y serena, y prolongamos nuestro paseo más de lo acostumbrado. Había empezado a oscurecer antes de que decidiéramos regresar, cuando nos dimos cuenta de que Ernest y William, que iban delante, no aparecían por ningún lado. Así que nos sentamos a descansar hasta que regresaran. Poco después llegó Ernest y preguntó si habíamos visto a su hermano. Dijo que había estado jugando con él, que William había echado a correr para ocultarse, y que le había estado buscando. Después le había esperado un buen rato, pero en vano. Esta noticia nos alarmó un poco, y seguimos buscándole hasta que se hizo de noche. Entonces Elizabeth sugirió que tal vez hubiera regresado a casa. No estaba allí. Volvimos nuevamente con antorchas, ya que no podíamos descansar un solo momento, pensando que mi querido hijito se había extraviado y estaba expuesto a la humedad y el relente de la noche. Elizabeth estaba enormemente angustiada. Hacia las 5 de la madrugada descubrimos a nuestro amado William, a quien la tarde anterior habíamos visto rebosante de vida y salud, tendido en la hierba, lívido, inmóvil. Tenía en el cuello las huellas de los dedos del asesino. Lo trasladamos a casa, y la angustia que reflejaba mi semblante delató el secreto a Elizabeth. Se empeñó en ver el cadáver. Al principio traté de impedírselo, pero insistió. Entró en la habitación donde yacía y, tras examinar apresuradamente el cuello de la víctima, juntó las manos y exclamó: «¡Oh, Dios! He matado a mi querido niño». Se desmayó, y nos costó muchísimo hacerla volver en sí. Cuando se recobró, no fue sino para llorar y suspirar. Me contó que esa misma tarde William le había pedido insistentemente que le dejara ponerse una miniatura muy valiosa que ella tenía de tu madre. Dicho retrato había desaparecido, y sin duda fue la tentación que impulsó al asesino a cometer el crimen. Por ahora no tenemos ningún rastro del asesino, aunque nuestros esfuerzos por encontrarle son incansables. Pero eso no me devolverá a mi querido William. Ven, queridísimo Víctor. Solo tú puedes consolar a Elizabeth. No para de llorar y de acusarse injustamente de ser la causa de su muerte, sus palabras me parten el corazón. Somos todos muy desdichados. Pero ¿no es ese un motivo más, hijo mío, para que vengas a consolarnos? Ay, Víctor. Ahora doy gracias a Dios de que tu querida madre no haya vivido para presenciar la muerte cruel y miserable de su hijito más pequeño. Ven, Víctor, y no alimentes pensamientos de venganza contra el asesino, sino de paz y de amor, para que, en vez de enconar las heridas de nuestro espíritu, las hagan cicatrizar. Entra en la casa del dolor, hijo mío, pero con amabilidad y afecto hacia los que te aman, y no con odio a tus enemigos. Tu afectuoso y afligido padre. Alphonse Frankenstein, Ginebra, 12 de mayo de 17. Clerval, que había estado observando mi semblante mientras yo leía esta carta, se quedó sorprendido al ver cómo la alegría de recibir noticias de mi familia se transformaba en desesperación. Arrojé la carta sobre la mesa y me cubrí el rostro con las manos. Mi querido Frankenstein, exclamó Henry al verme llorar amargamente, ¿es que siempre vas a ser desgraciado? Mi querido amigo, ¿qué ha sucedido? Le hice un ademán para que cogiese la carta, mientras yo paseaba de un extremo a otro del aposento, presa de la más extrema agitación. Las lágrimas fluyeron también de los ojos de Clerval al leer el relato de mi desventura. No puedo ofrecerte ningún consuelo, amigo mío, dijo, tu desgracia es irreparable. ¿Qué piensas hacer? Irme inmediatamente a Ginebra. Acompáñame, Henry, a pedir los caballos. Durante el trayecto, Clerval se esforzó por levantarme el ánimo.
Pero no lo hizo utilizando tópicas palabras de consuelo, sino expresándome su más sincera y profunda simpatía. Pobre William, dijo. Aquella encantadora criatura duerme ahora junto a su angelical madre. Que tenga que llorar su muerte prematura, quien le ha visto radiante y lleno de gracia y juventud. Morir de forma tan desventurada, sintiendo la garra del homicida. ¿Qué entrañas no tendrá ese asesino, que ha sido capaz de destruir tan luminosa inocencia? Pobre niño. Solo nos queda un consuelo, que mientras sus amigos lloran su muerte, él descansa. El suplicio ha terminado. Sus sufrimientos han concluido para siempre. Una capa de tierra cubre su dulce cuerpo, y ya no conoce el dolor. No puede ser ya objeto de compasión. Debemos reservar eso para los desdichados que le sobreviven. Así hablaba Clerval mientras caminábamos apresuradamente por las calles. Sus palabras se grabaron en mi mente, y las recordé después en soledad. Tan pronto como llegaron los caballos, subí al cabriolet y me despedí de mi amigo. El viaje fue muy triste. Al principio quería volar, pues ansiaba vivamente consolar a mi familia y compartir su dolor. Pero a medida que me acercaba a mi ciudad natal, disminuí la marcha. Apenas podía soportar la multitud de sentimientos que se agolpaban en mi alma. Atravesé los parajes familiares de mi juventud, que no había visto desde hacía casi 6 años. Qué cambiado podía estar todo después de ese tiempo. Solo había acontecido un cambio súbito y desolador. Pero puede que 1000 pequeñas circunstancias hubiesen obrado otras alteraciones que, aunque imperceptibles, quizá fueran igualmente decisivas. El miedo se adueñó de mí, y ahora no me atrevía a seguir adelante, pues temía 1000 males indecibles que me hacían temblar. Aunque me era imposible definir, me quedé 2 días en Lausanne, en un estado de postración espiritual. Contemplé el lago. Sus aguas eran plácidas. Todo a mi alrededor estaba en calma, y las nevadas montañas, palacios de la naturaleza, no habían cambiado. Poco a poco, me tranquilizó el paisaje sereno y celestial, y al fin pude proseguir el viaje hacia Ginebra. La carretera bordeaba el lago, que se estrechaba a medida que me iba acercando a mi ciudad natal. Divisé más claramente las negras laderas del Jura y la brillante cumbre del Mont Blanc. Lloré como un niño. Amadas montañas. Hermoso lago mío. ¿Cómo acogéis a este viajero? Vuestras cumbres resplandecen, y el cielo y el lago son azules y plácidos. ¿Presagia todo esto la paz, o es una burla de mi desventura? Temo, amigo mío, aburrirle demorándome en estas circunstancias preliminares, pero aquellos fueron días de relativa felicidad, y pienso en ellos con deleite. Mi país, mi amado país. ¿Quién sino un nativo puede comprender el gozo que experimenté al contemplar de nuevo tus ríos, tus montañas, y más aún, tu hermosísimo lago? Sin embargo, a medida que me acercaba a mi hogar, la aflicción y el temor volvieron a apoderarse de mí. También la noche se cerró a mi alrededor, y cuando apenas se distinguían ya las oscuras montañas, me sentí más abatido. El cuadro parecía un inmenso y sombrío escenario de maldad, y presentí oscuramente que estaba destinado a convertirme en el más desdichado de los seres humanos. Ay de mí, que todo cuanto profetice resultó cierto, y solo erré en un detalle. Que todas las desdichas que imaginaba y temía no llegaban ni a la 100ª parte o dolor de él. Era completamente de noche cuando llegué a las afueras de que estaba condenado a soportar. Ginebra. Habían cerrado ya las puertas de la ciudad, así que me vi obligado a pasar la noche en Sepcheron, pueblecito que distaba media legua de Ginebra. El cielo estaba sereno, y puesto que me sentía incapaz de descansar, decidí visitar el lugar donde el pobre William había sido asesinado. No pudiendo atravesar el pueblo, tuve que cruzar el lago en barca para llegar a Plain Palace. Durante este corto trayecto vi cómo los relámpagos trazaban las más hermosas figuras sobre la cumbre del Mont Blanc. La tormenta parecía aproximarse rápidamente. Al saltar a tierra, subí a una colina, desde donde podía observar su avance. Se acercaba deprisa. El cielo se encapotó. No tardé en sentir la lluvia cayendo en grandes y dispersos goterones, pero su violencia aumentó rápidamente. Abandoné el lugar donde me había sentado y seguí andando, aunque la oscuridad y la tormenta aumentaban por momentos y los truenos estallaban con un terrible estampido sobre mi cabeza. Se oía retumbar el eco en la cordillera de Saleve, en la del Jura y en los Alpes de Saboya. Los intensos resplandores de los relámpagos me cegaban la vista, iluminando el lago y haciéndolo brillar como una inmensa lámina de fuego. Luego, durante un instante, todo parecía sumirse en una oscuridad impenetrable y los ojos se recobraban del relámpago anterior. La tormenta, como ocurre con frecuencia en Suiza, había estallado a la vez en distintos puntos del cielo.
Su mayor violencia se concentraba exactamente en el norte de la ciudad, sobre la parte del lago situada entre el promontorio de Belrive y el pueblo de Copet. Entretanto, otra tormenta iluminaba el Jura con débiles relámpagos, y otra entenebrecía y desvelaba a intervalos la Mole, montaña puntiaguda al este del lago. Mientras contemplaba la tempestad, hermosa pero terrible, seguía andando con paso rápido. Esta noble guerra que se desarrollaba en el cielo me elevaba el ánimo. Junté las manos y exclamé: William, mi querido ángel. Este es tu funeral, este es tu requiem. Apenas había pronunciado estas palabras cuando vislumbré en la oscuridad una figura que se deslizaba furtivamente por detrás de un grupo de árboles que había cerca de mí. Me quedé inmóvil, mirando intensamente. No había duda. El resplandor de un relámpago iluminó aquel bulto y me reveló su figura con toda nitidez. Su estatura gigantesca, y la deformidad de su aspecto, más horrendo del que puede asumir un ser humano, me hicieron comprender que se trataba del desdichado, del repugnante demonio al que yo había dado vida. ¿Qué hacía allí? ¿Sería él acaso, y me estremecí solo de pensarlo, el asesino de mi hermano? No bien me hubo cruzado tal idea por la mente, tuve la seguridad de que así era. Me rechinaron los dientes, y me vi obligado a apoyarme contra un árbol para no caer. La figura me adelantó rápidamente, y se perdió en la negrura. Nadie que fuese humano podría haber destruido a aquel hermoso niño. Él era el asesino. No me cabía ninguna duda. El solo hecho de que aquella idea se me viniera a la mente era prueba irrefutable de su veracidad. Pensé perseguir al demonio, pero habría sido inútil, pues otro relámpago me lo reveló encaramado entre los peñascos casi perpendiculares del Saleve, montaña que bordea Plain Palace por el sur. No tardó en llegar a la cima y desaparecer. Me quedé inmóvil. Los truenos habían cesado, pero la lluvia aún continuaba, y el escenario estaba envuelto en espesas tinieblas. Empecé a darle vueltas a los acontecimientos que hasta el momento había tratado de olvidar. Todos los pasos encaminados a la creación de un ser, la aparición de la obra salida de mis propias manos, viva, junto a la cabecera de mi cama, y su brusca desaparición. Habían transcurrido casi 2 años desde la noche en que recibió la vida. ¿Sería este su primer crimen? ¡Ay! Yo había echado al mundo a un miserable depravado que se complacía en el asesinato y el sufrimiento de los demás. ¿Acaso no había matado él a mi hermano? Nadie puede imaginar la angustia que sufrí durante el resto de la noche, que pasé, tiritando de frío y empapado, a la intemperie. Pero mi imaginación estaba absorta en escenas de mal dar y desesperación, y me hacía insensible a las molestias del mal tiempo. Consideraba al ser que había arrojado entre los hombres, dotado como estaba de voluntad y poder para cometer espantosos designios, como el crimen que acababa de cometer, casi como si fuese mi propio vampiro, mi propio espíritu salido de la tumba y obligado a destruir cuanto me era querido. Empezaba a clarear el día, así que encaminé mis pasos hacia la ciudad. Encontré ya las puertas abiertas y me dirigí apresuradamente a casa de mi padre. Mi primera intención era revelar lo que sabía sobre el asesino, y hacer que se emprendiese su inmediata persecución. Pero me contuve al pensar en la historia que debía contar. Un ser al que yo mismo había creado y dotado de vida había salido a mi encuentro, a medianoche, entre los precipicios de una montaña inaccesible. Recordé también la fiebre nerviosa que me había acometido precisamente el día que llevé a efecto su creación, cosa que daba un cariz de delirio a la historia, por otra parte totalmente inverosímil. Me daba perfecta cuenta de que si alguien me contase una historia de esa naturaleza la juzgaría producto de una mente enferma. Además, la excepcional constitución de aquel animal eludiría toda persecución, en el caso de que yo lograra convencer a mi familia de la necesidad de emprenderla. Así que, ¿de qué serviría perseguirle? ¿Quién podría detener a una criatura capaz de escalar los empinados flancos del monte Saleve? Estas reflexiones me decidieron a guardar silencio. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando llegué a casa de mi padre. Dije a los criados que no molestasen a mi familia y entré en la biblioteca a esperar a que se levantasen. 6 años habían transcurrido, se habían desvanecido como un sueño, salvo aquel rastro imborrable, y ahora me encontraba en el mismo lugar donde mi padre me había abrazado por última vez, antes de partir para Ingolstadt. Amado y venerable padre mío. Felizmente, aún vivía. Contemplé el cuadro de mi madre colgado sobre la chimenea. Era un motivo histórico, pintado por deseo de mi padre, y representaba a mi madre, Caroline Beaufort, en una actitud de desesperación, postrada ante el ataúd de su padre muerto. Sus ropas eran rústicas y sus mejillas estaban pálidas, pero había en ella un aire de dignidad y belleza que apenas inducía a la compasión.
Debajo de este cuadro había una miniatura de William, y al verle, los ojos se me anegaron de lágrimas. Mientras estaba así absorto entró Ernest. Me había oído llegar y acudía corriendo a saludarme. Al verme, expresó una mezcla de alegría y tristeza. Bienvenido, queridísimo Víctor, dijo. Ojalá hubieses llegado hace 3 meses. Entonces nos habrías encontrado a todos contentos y felices. Ahora vienes a compartir un dolor que nada puede consolar. Sin embargo, espero que tu presencia alivie a nuestro padre, que parece hundirse bajo el peso de la desgracia, y que tus palabras convenzan a la pobre Elizabeth de que deje de acusarse a sí misma inútilmente. Pobre William. Le queríamos tanto y estábamos tan orgullosos de él. Las lágrimas caían incontenibles de los ojos de mi hermano. Un sentimiento de mortal desesperación se apoderó de todo mi ser. Hasta entonces, solo había imaginado la desdicha de mi hogar desconsolado. Ahora, la realidad se me ofrecía como un nuevo y no menos terrible desastre. Traté de calmar a Ernest. Le pregunté con más detalle sobre mi padre y mi prima. Ella más que nadie, dijo Ernest, necesita consuelo. Se acusa de ser la causa de la muerte de nuestro hermano, y eso la hace sentirse desdichada. Pero desde que han descubierto al asesino. ¿Que han descubierto al asesino? Dios mío. No es posible. ¿Pero quién ha sido capaz de perseguirle? Es imposible. Sería como alcanzar al viento o contener un torrente con una pajita. Yo le he visto también. Andaba libre anoche. No sé a qué te refieres, replicó mi hermano con expresión de asombro. Pero el descubrimiento ha hecho más dolorosa nuestra desgracia. Nadie podía creerlo al principio. Elizabeth aún sigue sin estar convencida, a pesar de todas las pruebas. Desde luego, ¿quién iba a decir que Justine Moritz, tan dulce y afectuosa con toda la familia, fuese capaz de cometer un crimen tan espantoso y horrible? Justine Moritz. Pobrecilla, ¿es ella la acusada? Pero eso es un error, todo el mundo lo sabe. Nadie lo puede creer, ¿no es cierto, Ernest? Nadie lo creyó al principio, pero han salido a la luz diversos detalles que nos han obligado casi a aceptarlo. Su propia conducta resulta tan desconcertante, y añade tal peso a la evidencia de los hechos, que me temo que no deja la menor esperanza de duda. En cualquier caso la van a juzgar hoy, así que, vas a oírlo todo por ti mismo. Me contó la mañana en que se descubrió el asesinato que del pobre William, Justine cayó enferma y hubo de guardar cama varios días. Durante este tiempo, una de las criadas, al examinar casualmente la ropa que ella llevaba puesta la noche del crimen, descubrió en su bolsillo el retrato de mi madre, considerado el móvil del homicidio. La criada se lo enseñó enseguida a sus compañeras, las cuales, sin decirle una sola palabra a nadie de la familia, acudieron al magistrado. Y tras las declaraciones de estas, Justine fue detenida. Al oír que se la acusaba del crimen, la extrema confusión de la pobre muchacha vino a confirmar en gran medida las sospechas. Esta era una historia muy extraña, pero no hizo vacilar mi convicción, así que repliqué con vehemencia. Estáis todos equivocados. Yo sé quién es el asesino. La pobre y bondadosa Justine, es inocente. En aquel instante entró mi padre. Advertí cómo la aflicción había hecho mella en su semblante, pero se esforzó en saludarme con alegría. Y tras intercambiar unas palabras de mutua condolencia, habríamos abordado cualquier tema menos el de nuestra desgracia, de no ser porque Ernest exclamó. Dios mío, papá. Víctor dice que sabe quién es el asesino del pobre William. Nosotros también, por desgracia, replicó mi padre, ya que, desde luego, habría preferido seguir en la ignorancia antes que descubrir tanta depravación e ingratitud en alguien de quien tenía tan alto concepto. Padre, está usted equivocado. Justine es inocente. Si lo es, no consienta Dios que sufra como culpable. Hoy va a ser juzgada. Y espero muy sinceramente que sea absuelta. Estas palabras me tranquilizaron. En mi fuero interno yo estaba firmemente convencido de que Justine, y por supuesto cualquier otro ser humano, era inocente de este crimen. No temía, por tanto, que cualquier prueba circunstancial que pudiera aducirse fuera lo bastante sólida como para condenarla. No era posible relatar en público mi historia. Su espantoso horror sería juzgado locura por el vulgo. En efecto, habría alguien, aparte de mí mismo, el creador, capaz de creer, a menos de que le convenciesen sus sentidos, en la existencia de ese testimonio viviente de presunción y de atolondrada ignorancia que yo había liberado en el mundo. Elizabeth no tardó en reunirse con nosotros. El tiempo la había cambiado desde la última vez que la había visto. Había impresa en ella una dulzura que superaba la belleza de sus años infantiles. Tenía el mismo candor, la misma vivacidad, pero unidos ahora a una expresión más llena de sensibilidad e inteligencia.
Me saludó con el mayor afecto. Tu llegada, querido primo, dijo, me llena de esperanzas. Quizá encuentres tú el medio de justificar a mi pobre e inocente Justine. Guay. ¿Quién podrá sentirse seguro, si la declaran a ella culpable? Confío en su inocencia con tanta seguridad como en la mía. Nuestra desgracia es doblemente dolorosa. No solo hemos perdido a nuestro niño querido, sino que esta pobre muchacha, a lo que quiero de verdad, va a ser arrebatada por un destino aún peor. Si la condenan, nunca más volveré a conocer la alegría. Pero no la van a condenar, estoy segura de que no lo van a hacer. Así que volveré a ser feliz otra vez, aún después de la dolorosa muerte de mi pequeño William. Es inocente, Elizabeth, dije yo. Eso quedará probado. No temas nada, y levanta tu espíritu con la seguridad de que va a ser absuelta. Qué bueno y generoso eres. Todos los demás la creen culpable, y eso me hacía desdichada, pues sabía que era imposible. Al ver a todo el mundo tan terriblemente predispuesto contra ella me llenaba de angustia y desesperanza. Y se echó a llorar. Queridísima sobrina, dijo mi padre, enjuga tus lágrimas. Si es inocente como crees, confía en la justicia de nuestras leyes, y en la energía con que impediré la más leve sombra de parcialidad.